estremecedor. El hombre está acusado, pero ahora, además, está siendo investigado porque tal vez participó de la muerte de la hija que tenía en común con una expareja que también murió. Mauro Zeta, ¿qué fue lo que pasó con este hombre y de qué está sospechado concretamente? A ver, una historia que arranca como un suicidio, que por suerte con celeridad la policía se da cuenta con la justicia que lo que parecía ser un suicidio era un homicidio, y la investigación se da vuelta y se logra determinar que Mariela Leites no se había suicidado tirándose de un balcón, sino que la habían tirado para asesinarla. Por el caso termina detenido su esposo, su pareja, y ahora la investigación apunta a determinar, yo lo pregunto, si se está en presencia de un serial, no porque elija siempre la misma clase de víctimas, sino un hombre que hace pasar muertes homicidas como muertes no homicidas. Hay un caso probado, un homicidio que lo tiene procesado aquí en la Argentina y la investigación abierta para determinar 2 muertes más en Uruguay. Gonzalo Álvarez Casado, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo actúa este hombre? ¿Qué es lo que ustedes pudieron investigar? Miren, la particularidad del caso es que nosotros hemos detectado, a raíz del estudio de este caso por el cual ya se encuentra procesado y detenido con procesamiento firme, que en sus 2 parejas anteriores, él tuvo 2 parejas anteriores, en Uruguay estuvo casado con una señora que luego muere en Argentina, en la localidad de Pilar, en una pileta de natación, de manera al menos misteriosa. No hubo una investigación en ese caso, si la hubo todavía no la hemos encontrado, no la conocemos, acerca de si eso fue un homicidio o una muerte por accidente. Semanas más tarde también muere en un accidente, y a nuestro modo de ver hoy de forma llamativa o sospechosa, la hija en común que tenía con su primera esposa, que era una chiquita que padecía síndrome de Down. ¿Y cómo falleció la chiquita, supuestamente? No lo tenemos claro, pero fue también en un accidente. La verdad es que esto fue en el año 93, entonces nos está costando mucho a nosotros recrear eso. ¿Qué año, perdón? 93. 93. Quedaron como accidentes. Quedaron como accidentes aparentemente, pero ahora el juzgado está pidiendo información a las autoridades judiciales de Pilar. Y también de Uruguay, el otro caso, ¿no? Y también de Uruguay, por un segundo caso que yo ahora le voy a comentar, y también por el de Mariela Leites, porque ¿Podría haber más muertes implicadas de estas 2 que está mencionando usted? No, más muertes no conocemos. Lo que sí hemos tenido es un testimonio, no dentro de la causa judicial, sino referenciado por fuera de la causa, de una segunda pareja que él tuvo en Uruguay, con la cual tuvo 2 hijos, y que en la actualidad su expareja está residiendo en Francia, en la ciudad de París, a la cual se fue, según nos comentó, por temor al imputado. Ahora, la muerte que desencadena toda esta investigación o la posible unión de las historias es la muerte de Mariela, ¿correcto? Correcto. Bueno, cuéntenos cómo muere Mariela y cómo la hace pasar esa muerte su esposo, que estamos hablando de Eduardo Adrián Casavalle Colacho, el detenido. Correcto. ¿Cómo arranca? Es un 28 de abril. ¿Qué pasa ese día con Mariela? Bueno, Mariela es empleada, o era empleada, perdón, de Buquebús. Terminó de trabajar alrededor de las 15 horas y fue para el lugar en el que convivía con su marido, que era un hotel de la calle Talcahuano al 300 de la ciudad de Buenos Aires. A eso de las 16:30 horas más o menos se produce lo que en principio se creía que era una caída accidental o un suicidio. ¿De qué piso? Del cuarto piso del hotel. Inmediatamente instala la hipótesis suicida el propio acusado. El propio acusado, que es el único testigo presencial, o por lo menos el único en condiciones de declarar. ¿El qué dice? Cuando llega la policía al lugar, dice: mi mujer se tiró. Tuvimos una discusión sin importancia y de forma imprevista y sin dar ningún aviso, saltó del balcón. ¿Qué adujo él? ¿Depresión? No, que habían tenido una discusión en torno a unos mails o a unos chats de su teléfono celular. Una discusión en torno a los chats o mail del celular. Sí. Bien, ¿y cómo se dan cuenta que eso que él instala como un suicidio no era tal? El mismo día, en horas, en varios días, ¿cómo se da cuenta la policía de que era un homicidio y que lo disfrazaba de suicidio? Bueno, por iniciativa de los propios compañeros de trabajo de Mariela, nos contacta la empresa en que ella trabajaba. Nos dicen que la totalidad de la gente que la conoce descarta por completo que esto haya sido un suicidio. No había depresión, no había motivos para tirarse. No había depresión, ella estaba con trabajo, pasando un buen momento, recién instalada en Buenos Aires, recientemente casada con el imputado. ¿Cuánto tiempo llevaban de casados? De casados
pocos meses, pero no de pareja. Ellos ya estaban en pareja hace mucho tiempo, de hecho tienen 2 hijos, uno de 1 año y medio que estaba en el hotel el día que se produjo el hecho, lamentablemente, y una hija de 6 años que no se encontraba en el lugar. Terrible. Ellos habían cesado la convivencia con denuncias de parte de Mariela contra el imputado en Uruguay por violencia. Por violencia Contra ella. No solo contra ella y sus hijos. A punto tal que la justicia uruguaya ya le había puesto a él una exclusión del hogar, una protección perimetral. Allá en Uruguay. Ellos vivían en Uruguay. Ellos vivían en Uruguay. Pero como ella era azafata de buquebús, iban y venían a la Argentina. No. Sí, eso fue así. Pero la verdad es que en este último tiempo se estaban instalando en Argentina, en parte para alejarse de la familia de Mariela o para iniciar una convivencia lejos, porque la familia de la víctima no lo puede ver porque conocía la personalidad de este individuo. Pero entonces Eduardo Adrián Casavalle Colacho había logrado, más allá de las denuncias de Uruguay, comerle la cabeza, entre comillas, a la víctima para convencerla de venir acá. Es así. Lamentablemente es así. Ahora, bueno, el aporte de quienes conocían a Mariela no solo tenía que ver con que ella, con descreer esta posibilidad de que ella se hubiera suicidado, sino también de conocer que era una historia violenta. Por eso ellos tenían la certeza, vamos a decirlo así, de que de ningún modo se había suicidado, y sabiendo que ella era víctima de su pareja, la verdad que ellos... Eso en términos testimonial. Ahora, científicamente, ¿cómo acreditan que lo que es una caída del 4º piso simulada como un suicidio es un asesinato? ¿Cómo determinan concretamente que hubo al menos desde la prueba técnica 2 factores que son demostrativos de que esto no fue un accidente? El primero de ellos es que una cámara de seguridad de un comercio vecino tomó la caída de Mariela. Y de la vista de ese video se advierte que Mariela en ningún momento atinó siquiera a poner las manos o a protegerse con sus piernas, que es una actitud que toman aún aquellos que están decididos a quitarse la vida por un acto reflejo. Antes de caer al suelo se protegen. Pero doctor, y si a uno lo tiran, uno también tiende a tratar de agarrarse. Salvo que te tiren ya desvanecido o fallecido. Muy bien, y eso fue lo que sucedió. Bien. Y eso fue lo que sucedió. La mata a trompadas en el 4º Primero, piso. no fue a trompadas. ¿Cómo fue? ¿La drogó? No, la estranguló. Se desvaneció mediante una maniobra de estrangulamiento que fue detectada en la autopsia. La autopsia y eso fue fundamental. Por supuesto fue fundamental, pero ya cuando los investigadores vieron la caída, dijeron no se tiró. Esta chica no se tiró ni se cayó. Ya leyeron eso en la caída. Ya le llamó la atención la forma en que cayó la víctima. Luego la autopsia determina que instantes antes de morir habría recibido unas lesiones en el cuello y en el mentón compatibles con maniobra de estrangulamiento y que esas lesiones no se produjeron con la caída. Además de ello, los testigos que la habían visto hasta las 3 de la tarde, tengamos en cuenta que esto fue apenas 1 hora y media después, dijeron que esas lesiones en el mentón y en el cuello no las presentaba. Antes. De ahí la conclusión. Se induce que la estranguló y luego, una vez desvanecida, la arrojó. ¿Y la chiquita de 6 años no la sometieron a cámara Gesell para contar detalles de la relación? No estaba presente la de 6, sino el menor de 1 año y medio. Pero si es una relación que tendría que ser violenta, tal vez, me imagino... Por el momento no descarto que su señoría lo disponga, que el doctor Caunedo así lo disponga, pero por el momento ninguno de los 2 menores ha declarado. Porque me acuerdo en el caso de Eduardo Vázquez y Wanda Tadei, en un punto, para esclarecer los hijos, declararon, más allá de que habían escuchado parte de la discusión, para justamente acreditar que era una relación violenta. Y declararon sobre las discusiones anteriores. Claro. Ahora, ¿usted cree que se puede... ¿Declaró el imputado? El imputado declaró, en principio hizo uso... No, la verdad que no, sobre el hecho, simplemente insistió que él no fue, y su mayor indignación tenía que ver con la publicidad del asunto. ¿Cómo? La mayor indignación del imputado estaba relacionada a la publicidad que se le dio al asunto. Increíble. Estaba más preocupado por la difusión mediática que por estar en cana por matar a la mujer, y probablemente por 3 homicidios más o 2. ¿O eso es todavía muy especulativo? Es algo que a nosotros nos llamó la atención y que lo tenemos en cuenta.
por ahí es un poco prematuro de mi parte decir que efectivamente Ahora, fue un homicidio. ¿a quién ¿no? le recriminó el hecho de que esto se convirtiera en un hecho público? Presentó su queja, no sé si de forma formal o informal, en los estrados del tribunal. ¡Qué bárbaro! Directamente. Directamente. Ahora, yo digo, este tipo de situaciones, ¿no hay alertas que se encienden como para decir, más allá de las denuncias que ella hizo? Digo, en ningún momento logró zafar de ese círculo vicioso de la violencia de género, A veces no se puede, a veces no se puede. Nunca pudo, sí, digo. lamentablemente yo no soy psicólogo, pero en los casos en los que me ha tocado intervenir como abogado advierto que las víctimas de estos delitos tienen características especiales que les cuesta cortar el vínculo y sobre todo cuando hay hijos en común, Claro, como en este caso. Y a veces también el factor económico, a veces este hecho de que ellos estaban intentando iniciar una vida aquí en la Argentina. Sí, yo le diría que el factor económico no se conoce que él tenga profesión o ocupación alguna. Bueno, Vivía, era un vividor. Sí, así parece. O sea, vivía del sueldo de ella como azafata de buquebús. Tal cual. Ahora, qué Incluso, increíble que sí, logró, perdón, no insisto con esto, yo entiendo lo que vos decís que es difícil zafar de esta situación, pero digo, denunciado allá, con restricción allá, logra convencerla para venir acá. Sí. Y acá la termina matando, de acuerdo con la imputación del juez. Yo no tengo ni la más mínima duda y la verdad que la resolución del juez es tan completa, es tan rica que la prueba abunda en torno a lo que sucedió. También escucho esa discusión que él minimiza, en verdad Sí. fue una discusión a los gritos que fue advertida por el vecino del hotel, Sí. quien ocupaba la habitación de al lado, que estaba durmiendo y se despertó a raíz de los gritos de esa discusión. O sea que hay un testigo que escucha la discusión. Que escucha una fuerte discusión. Y después hay otra circunstancia más que misteriosa en torno a los teléfonos celulares de Mariela, ya que Mariela utilizaba un teléfono de determinadas características, pero luego, cuando él aporta el teléfono de Mariela, aporta otro, y no aquel que utilizaba Mariela. Y el que utilizaba Mariela, según los testigos que la vieron en los últimos tiempos, aparece sin su chip. Qué va. Claro. A mi modo de ver, Qué frialdad. en una clara maniobra de De ocultamiento de ocultar prueba. y la relación, el vínculo, por ahí allí están registradas ciertas agresiones o amenazas. Es por muy parte del probable, hombre es hacia muy ella. probable. Le agradecemos mucho. Gracias, No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.